Hola amigos, bienvenidos a La Biblia Dice. Estamos en la segunda serie de este programa donde vamos a estudiar temas importantes para el tiempo en que estamos. Hoy vamos a comenzar con esta serie estudiando acerca de el juicio a Dios. Así como has escuchado, el juicio a Dios. Para comenzar, yo quiero explicarte lo que es el juicio. Un juicio es una discusión judicial entre dos partes que involucra un conflicto o una controversia de interés mediante la sustentación de derechos, intereses, argumentos contradictorios o contrapuestos a lo defendido por la parte contraria o la parte perjudicada o la parte acusada. ¿Sabes que cuando Satanás se rebeló en el cielo, calumnió acerca del carácter de Dios? Diciendo de que Dios es tirano, es cruel, esclavizando a seres inteligentes, celestiales, a guardar una ley imposible de obedecer. Y de esta forma, él proponía un gobierno, según él, excelente, con una mejor ley y con libertad. Colocando el carácter de Dios y su honor en juego y en tela de juicio sobre todo el universo. Pietro Metastasio, él fue un escritor y poeta italiano. Es considerado uno de los más importantes libretistas de ópera del siglo XVIII. Mira lo que dijo él acerca de la justicia y la piedad. Él dijo: la justicia sin piedad se torna crueldad, y la piedad sin justicia es debilidad. Mira, en otras palabras, la justicia sin misericordia es tiranía. Y la misericordia sin justicia es libertinaje, es un relajo, como dicen en mi país. Por lo tanto, es necesario un proceso para vindicar el carácter y el honor de Dios. Y ese proceso, la Biblia lo llama el juicio. De esta forma, entonces, podemos ver que el primer objetivo del juicio es demostrar la naturaleza de la rebelión y así vindicar el carácter de Dios, mostrando de que Dios tiene razón, que tanto el hombre como los ángeles pueden guardar una ley en libertad y en amor. Y el segundo objetivo del juicio es no solamente el perdón, sino la salvación y la restauración del hombre a la imagen de Dios. Podemos decir que el plan de redención sin el juicio estaría incompleto. Para comenzar, vamos a ver qué aspiraba Satanás en el cielo. Bueno, Satanás aspiraba quitar, eliminar el gobierno de Dios. Vamos a buscar Isaías. Mira lo que dice Isaías capítulo 14 acerca de Satanás. Isaías capítulo 14 versículo 12-14 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a la estrella de Dios, levantaré mi trono. ¿Te estás dando cuenta? Dice: levantaré mi trono. Y estrellas en la Biblia representan ángeles. Tú puedes buscar en Apocalipsis 1:20. Dice que la estrella son ángeles. Y en el monte del testimonio me sentaré
a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Puedes ver aquí que Satanás quería colocar su trono y colocarse sobre todas las potestades, sobre todos los ángeles y recibir adoración. Porque él dice que sería semejante al Altísimo. No está hablando de su carácter, está hablando como gobernador del universo. ¿Qué significa levantar un trono? Levantar un trono es un gobierno y todo gobierno tiene ley. Mira lo que dice Salmo 103, 19, 20. Salmo 103, 19, 20 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. En otras versiones, tú vas a ver que dice a su mandato. ¿Ves? Dice que Dios colocó su trono sobre todos y que se ejecuta sus preceptos, o sea, sus mandamientos. Podemos decir que Satanás buscaba establecer su gobierno, eliminando el gobierno de Dios y estableciendo su propia ley. Ahora nos preguntamos, ¿por qué Satanás no podía establecer ningún trono en el cielo? Bueno, mira, hay varias razones. La primera razón es porque Satanás es un ser creado. Y como ser creado tiene un inicio. Mientras que Jehová es el creador de todas las cosas y es eterno. ¿Sí? Ahora, para ver esto vamos a buscar, mira lo que dice Ezequiel 28. Mira lo que dice Ezequiel 28, 14, 15. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Mira lo que dice, desde el día en que fuiste creado, es un ser creado. Y en Apocalipsis, los capítulos 4 y 5, dice que los ángeles y los seres celestiales adoran a Dios porque Él es el único creador y el que vive por los siglos de los siglos. O sea, es eterno. La segunda razón, o para poder entender la segunda razón, tenemos que preguntarnos cuál es el fundamento, cuál sería el fundamento del gobierno de Satanás. Pero para responder a esa pregunta, tenemos que ver primero cuál es el fundamento del gobierno de Dios. Y te vas a dar cuenta que se va a entender. Vamos a buscar Salmo 89, 14. Ahí vamos a ver cuál es el fundamento del gobierno de Dios o del trono de Dios. Dice, Salmo 89, 14, justicia y juicio son el cimiento o el fundamento de su trono. Está hablando de Jehová, de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Dice, ¿cuál es el fundamento, los cimientos del trono de Jehová? Bueno, allí dice, ¿verdad? Justicia, juicio, misericordia. Ahora nos preguntamos, ¿qué es justicia? Porque dice que la justicia es el fundamento del gobierno de Dios. ¿Y qué es justicia? Bueno, ahí mismo, vamos a buscar ahora mismo en Salmos 119, 172. Mira lo que dice, Salmo 119, 172 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Ahora, ¿cuál es el fundamento entonces del gobierno de Dios? Dice que es su justicia, pero la justicia es los mandamientos. Podemos decir que el fundamento del gobierno del trono de Dios es sus mandamientos, su propia ley. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la esencia de la ley de Dios? Porque contra esa ley se fue Satanás, diciendo de que Dios era un Dios tirano que esclavizaba a los seres celestiales. Entonces vamos a ver cuál es la esencia de esa ley de Dios. Primero, quiero decirte, es la libertad. Mira lo que dice, vamos a buscar allí mismo en Salmos
en Salmo 119. Ahora vamos a buscar los versículos 44, 45. Mira lo que dice. Guardaré tu ley siempre para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Qué maravilloso. Dice, andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿Cuál es el fundamento entonces del gobierno de Dios? Libertad. O sea que Satanás estaba mintiendo. Pero no solamente es libertad, la esencia de la ley de Dios no solamente es libertad. Bueno, pero ¿libertad de qué? Libertad del pecado, libertad de la corrupción. ¿Qué más es la esencia de la ley de Dios? El amor. Vamos a buscar Romanos 13. Mira lo que dice Romanos 13. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El fundamento del trono, del gobierno de Dios es su ley. Y la esencia de esa ley es libertad y amor. Podemos decir que el fundamento del gobierno de Dios es su misma actitud, es su mismo carácter, que es rectitud y amor. En otras palabras, justicia y misericordia. Ese es el fundamento del gobierno de Dios. Justicia y misericordia y libertad. Podemos ver entonces cuál sería el fundamento del trono de Satanás. Si el fundamento del gobierno tiene que ver con un aspecto o el del carácter del que funda ese trono, ¿cuál sería entonces el fundamento del gobierno de Satanás? Sería odio y maldad, que es su carácter. Y donde no hay amor, hay esclavitud. ¿Te imaginas lo que hubiese pasado? Y esto sería fatal para el universo. Entonces caemos en la siguiente pregunta, que dice: ¿cómo se vindicaría el carácter o el nombre de Dios? Bueno, mediante un juicio. Mediante un juicio donde se muestre que Dios tiene razón al decir que los ángeles, pero también el ser humano, puede vivir obedeciendo la ley de Dios. Pero que no solamente somos seres humanos perfectos como Adán y Eva, no, a través de seres humanos caídos, imperfectos como tú y yo. Por eso que es un desafío para Dios. Vamos a leer Romanos. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice. Romanos 3:4. La palabra de Dios dice, Nueva Traducción Viviente dice: por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, ¿quiénes caen ahí? Satanás y las personas que no creen. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de Él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Mira lo que dice, tribunales, y en otra versión dice en tu juicio. Se mostrará que Dios es veraz. La siguiente pregunta es importante, porque si Dios tiene que pasar por un juicio para mostrar que Él tiene razón, entonces, ¿cómo demostró Dios que es justo y misericordioso a la vez? ¿Cómo lo demostró? Porque te recuerda que vimos que el cimiento del gobierno o del trono de Dios es justicia y misericordia. Por lo tanto, tiene que demostrarse de que Dios es justo y misericordioso a la vez. ¿Y cómo lo demostró esto? Bueno, mediante la vida y el sacrificio y la muerte de Cristo Jesús. Ahí se mostró la justicia y la misericordia de Dios. Vamos a buscar. Mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 4, 9-10. Primera de Juan 4, 9-10 dice:
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí tú puedes ver la justicia y el amor de Dios, la misericordia, sí. ¿Cómo vemos su justicia? Porque dice que envió a su Hijo como propiciación. ¿Qué significa como propiciación? Como sacrificio. La propiciación de Cristo es ese lugar, ese punto donde la ira de Dios contra el pecado cayó. Donde la venganza de Dios contra el pecado cayó. Por eso dice como propiciación. Ahí vemos la justicia de Dios y la misericordia o el amor de Dios, bueno, que fue Él mismo, cargó la culpabilidad del hombre. Él envió a su Hijo unigénito y el Hijo unigénito estuvo dispuesto a venir voluntariamente para cargar con el pecado del hombre, con mis pecados y con tus pecados. Ahí puedes ver la justicia de Dios y la misericordia. Dios es justo. El pecado tiene sus consecuencias y también tiene que recibir su paga, que es la muerte. Pero ¿cómo vemos la misericordia de Dios? Bueno, que fue su único Hijo el que cargó con la culpabilidad, sufrió la muerte eterna, que es la paga del pecado, para que nosotros pudiéramos recibir vida eterna. Así que en la cruz se mostró tanto que Dios es justo, pero también misericordioso. Quiero compartir contigo lo que dijo una escritora estadounidense muy famosa, que escribió más de 130 libros sobre lo que vino a ser Cristo Jesús. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el del salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Eso lo podemos ver en Patriarcas y Profetas en la página 49 del libro de Ellen White, una escritora muy importante, cristiana, y que escribió muchas cosas acerca de la palabra de Dios. Y nos preguntamos, ¿se ha demostrado que Dios tiene razón? Bueno, hay muchas evidencias. Vamos a comenzar con la número 1. Cristo Jesús vino a vindicar el honor y el carácter del Padre Celestial. Y la vida de Él mostró de que Dios tiene razón. Vamos a buscar primera de Pedro. Vamos a buscar la primera carta de Pedro. 2:22 dice, el cual, hablando de Cristo, hablando acerca de Cristo Jesús, dice, el cual no hizo pecado. Mira lo que dice, no hizo pecado o no cometió pecado, es lo mismo, ni se halló engaño en su boca. Puedes ver la vida impecable, santa de Cristo Jesús. Dice, no se halló o no cometió pecado. Y también dice que no se halló engaño en su boca, o sea, ni la mentira se halló en su boca, que muchas veces es considerada como algo insignificante. Pero Cristo Jesús vivió y mostró que Dios tiene razón de que el hombre puede vivir obediente a Dios. Tú puedes decir, claro que Cristo pudo porque Él es Hijo de Dios. Pero te voy a mostrar otra evidencia. En la Biblia hay muchas. Te voy a mostrar otra. Vamos a buscar Hebreos 11:5. Mira lo que dice Hebreos 11:5. Acerca de Enoc. Mira lo que dice. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Traspuesto quiere decir llevado. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios.
y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, dice en Génesis, caminó con Dios y vivió una vida tan obediente, querido amigo, que ya su vida mostraba que estaba en condiciones para vivir en el ambiente celestial. Y Dios, bueno, como regalo, se lo llevó al cielo. Ahora, ¿tú sabes cuántos años vivió Enoc? Enoc no vivió 40 años. Enoc no vivió 60, 80, 120 años. Enoc vivió 365 años. Caminando con Dios y obedeciendo a Dios. Y en la sociedad donde vivió Enoc no es tan diferente a la nuestra. Había la misma maldad, y había la misma corrupción y el pecado. Y él pudo vindicar el nombre de Dios en su tiempo. Y Dios se lo llevó. Y dice que vivió agradando a Dios. Pero para eso vino Cristo Jesús. Para eso vino Cristo Jesús, para que tú y yo, mediante el arrepentimiento, podamos vivir glorificando y honrando el nombre de Dios con el poder de Cristo Jesús. Porque Enoc fue obediente a Dios gracias a Cristo Jesús. Termino con este versículo que es poderoso. Y espero en Dios que este versículo permanezca en tu mente. Mira lo que dice Romanos 8. Vamos a buscar Romanos 8, que eso tiene que ver con nosotros también. Romanos 8. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Romanos 8, versículos 3 y 4 dice: porque lo que era imposible para la ley, porque la ley no nos puede salvar. La ley nos señala nuestros pecados. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, somos débiles para obedecer la ley, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, venció el pecado en la carne, para que la justicia de la ley, te recuerda la justicia, los mandamientos, libertad, para poder vivir en libertad del pecado, y para que podamos ser obedientes a esa ley. ¿Y cuál es la esencia de la ley? Amor, amor a Dios y amor al prójimo. Entonces dice, ¿para qué vino Cristo? Para condenar el pecado en la carne, y dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que aunque somos imperfectos y débiles, por medio del poder de Cristo, podemos obedecer y que esa justicia se cumpla en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no andamos conforme a nuestras propias pasiones bajas. Ya no andamos dirigidos, controlados por la naturaleza pecaminosa, sino por medio del Espíritu Santo. En eso radica el poder de Cristo Jesús, y para eso vino. Así que el Espíritu Santo está dispuesto a que Él pueda morar en nosotros y llevarnos a ser obedientes a esos mandamientos de Dios, los cuales ¿qué? Libertad y amor. Ahora, sabiendo que Dios está en un juicio y que ese juicio nos involucra a todos, y que la intención es mostrar de que Dios tiene razón y que Dios es veraz, y de que Cristo vino y mostró de que el hombre puede vivir en obediencia a la ley, y que Él ofrece su poder para que nosotros, aunque caídos e imperfectos, también vivamos en obediencia. ¿Qué debes hacer? Ahora, conociendo esto, ¿qué debes hacer? Porque quiero decirte, tú no estás fuera de este juicio. Estamos involucrados en este juicio. ¿Qué debes hacer? Bueno, primero, mira, aceptar la invitación de Dios de ser testigo en el juicio y demostrar de que Dios tiene razón. Aceptar la invitación de Dios, de que tu vida muestre de que Dios es veraz. Y segundo, bueno, creer que en Cristo hay poder para hacerte una persona obediente. Eso es lo que tenemos que hacer. Y reclamar ese poder cada día. Te pregunto, antes de preguntar, quiero decirte, mira, la verdad triunfará sobre la mentira. La verdad va a triunfar. Te pregunto, ¿estás dispuesto a formar parte de la verdad? Y que mediante el poder que ofrece Cristo
tú vivas una vida obediente para honra y gloria de Dios. Espero en el nombre de Cristo que este sea tu decisión y tu deseo. Y que cada día tú te levantes pensando y con la intención de glorificar y honrar a Dios y de echar a un lado los argumentos mentirosos de Satanás. Podemos vivir obedientes. Que el Señor te bendiga grandemente.